Comenzó exactamente hace una semana. El martes pasado. Llegué del trabajo. Un día normal, nada fuera de lo ordinario. Y ahí estaba, sentado en mi puerta. Un paquete pequeño, del tamaño de una novela gruesa, quizás un poco más ancho, estaba envuelto en papel marrón liso. El tipo que consigues de un rollo. Estaba sellado muy cuidadosamente con cinta de embalar transparente. Como si alguien realmente no quisiera que se abriera accidentalmente. Lo raro era que no había una dirección de remitente, ni sellos, ni matasellos, solo mi dirección, impresa cuidadosamente en el centro en letras mayúsculas lisas y negras. Parecía que había sido escrita con una máquina de etiquetas, o tal vez impresa desde una computadora. Era definitivamente mi dirección. Perfectamente correcta. Mi primera idea fue que un vecino había dejado algo, o tal vez una entrega local, que no había seguido los canales habituales. No estaba esperando nada. Lo recogí. No era particularmente pesado, pero se sentía sólido. Lo agitó suavemente. Nada sonó. Lo llevé adentro, lo puse sobre la encimera de la cocina, y simplemente lo miré un rato. Hay un cierto nivel de inquietud que viene con un paquete anónimo, ¿sabes? Especialmente en estos días. Pero no estaba haciendo tic-tac. No se veía sospechoso de esa manera. Simplemente parecía vacío, impersonal. Consideré abrirlo en ese momento, pero algo me detuvo. Un pequeño pellizco de, no lo sé, precaución, o tal vez solo el hecho de que estaba cansado del trabajo y quería relajarme. Lo dejé sobre la encimera y en gran medida olvidé que estaba allí por el resto de la noche. Al día siguiente, el miércoles, llegó otro, idéntico. El mismo papel marrón, la misma cinta meticulosa, la misma etiqueta escrita con máquina que tenía mi dirección. Sin información de devolución, sin sellos. Simplemente, ahí, en mi puerta, esperándome cuando llegué a casa. Ahora, 2 es un patrón. Esto no era una entrega errónea ni un vecino amable. Esto era intencional. Sentí un escalofrío de ansiedad. Lo levanté y se sentía exactamente igual que el primero. Mismo tamaño, mismo peso, misma falta de traqueteo. Lo coloqué junto al primero sobre la encimera. Parecían gemelos. Mi mente empezó a correr. ¿Era una especie de truco de marketing extraño? ¿Una broma? Le pregunté a mis vecinos más cercanos si habían visto a alguien dejar algo. La señora Henderson, que lo ve todo, dijo que no había notado nada inusual. Incluso llamé a la oficina de correos local. Describí los paquetes y pregunté si tenían algún registro de un servicio de entrega que pudiera operar de esta manera. El tipo al teléfono sonaba aburrido y poco servicial. Básicamente me dijo que si no tenía franqueo, no era su problema. Podría ser un servicio de mensajería. Podría ser cualquiera, murmuró antes de sugerirme que llamara a la línea de policía de no emergencia si estaba preocupado. Jueves. Esto ya no era gracioso. Se sentía invasivo. Alguien sabía dónde vivía y estaba deliberadamente, repetidamente, enviándome estas cosas mudas y anónimas. Hice llamar a la línea de policía de no emergencia. Le expliqué la situación al oficial que atendió mi llamada. Traté de mantener mi voz calmada y racional. Mire, sé que suena menor, dije. Pero son 3 días seguidos, paquetes idénticos, sin información del remitente. Es solo inquietante. El oficial escuchó, o al menos eso creo. Preguntó si los paquetes parecían amenazantes, si alguien me había amenazado. Dije que no, no de forma explícita, simplemente lo eran. Sugirió que probablemente era una broma equivocada, o quizás una distribución bizarra de muestras de alguna empresa. ¿Podría simplemente no aceptarlos?, ofreció, como si tuviera elección cuando simplemente los dejaban en mi puerta. O tíralos si te hacen sentir incómodo. A menos que haya una amenaza real, señor. No hay mucho que podamos hacer sobre alguien dejando artículos en su propiedad, si no son peligrosos. Servicial. Muy servicial. Viernes. Paquete número 4. Realmente sentí un nudo en el estómago cuando lo vi.
Ni siquiera quería tocarlo esta vez. Lo empujé con el pie primero, y luego, a regañadientes, lo levanté. Igual, exactamente igual. El montón sobre mi encimera estaba creciendo. Sentía que me estaban observando. Sábado. Paquete número 5. Empezaba a sentirme asediado. No dormía bien. Cada crujido en la casa me hacía sobresaltar. Seguía mirando por las ventanas, con la esperanza de pillar a quien estaba haciendo esto. Incluso me quedé despierto hasta tarde el viernes por la noche, vigilando el porche desde la sala oscura, pero debí haberme quedado dormido, porque ahí estaba el sábado por la mañana, cuando fui a buscar el periódico. Domingo. Paquete número 6. Mi fin de semana estaba arruinado. Apenas salí de casa. Simplemente, seguía mirando los 6 paquetes. Eran una presencia silenciosa y opresiva en mi cocina. Caminaba cerca de ellos, y mis ojos eran atraídos hacia ellos. ¿Qué había dentro? ¿Por qué yo? Las preguntas giraban sin cesar en mi cabeza. Pensé en llevarlos a algún lugar, quizás a la comisaría, y simplemente dejarlos sobre su escritorio. Pero, ¿qué lograría eso? Ya me habían dicho que no podían hacer nada. Consideré abrirlos, por supuesto. Muchas veces, la curiosidad era inmensa, una comezón ardiente bajo mi piel. Pero estaba mezclada con una dosis potente de miedo. ¿Y si era algo horrible? ¿Algo peligroso? No saber era un tormento. Pero saber podría ser peor. Mi imaginación, alimentada por la falta de sueño y una paranoia creciente, estaba conjurando todo tipo de posibilidades sombrías. Y entonces, ayer, el lunes, llegó el 7º paquete. Lo vi por la ventana mientras preparaba café, con las manos temblándome ligeramente. Otro más. 7 días. Una semana completa. Ese número, 7, simplemente, se sentía significativo, incluso ominoso, como un ultimátum, o una cuenta regresiva llegando a su fin. No fui a trabajar ayer. Llamé para decir que estaba enfermo. De todos modos, no habría podido concentrarme. Pasé el día caminando, mirando los 7 paquetes ahora alineados como grotescos ladrillos marrones. La cocina se sentía más pequeña, el aire más denso. Sabía, con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que no podía dejar que esto continuara. Tenía que saber. No saber me estaba devorando vivo. Así que decidí. Anoche esperaría hasta que fuera tarde, hasta que el mundo exterior estuviera tranquilo. Entonces los abriría. Todos. Las horas se arrastraron. Traté de distraerme con la televisión, con un libro, pero mi mirada seguía volviendo a los paquetes. Parecían vibrar con una energía silenciosa y expectante. O tal vez eso era solo el zumbido en mi propia cabeza. Finalmente, alrededor de la medianoche, ya no pude soportarlo. La casa estaba completamente silenciosa. El único sonido era el frenético latido de mi propio corazón. Fui a la cocina. Los 7 paquetes estaban allí, acusatoriamente. Respiré hondo, agarré un cúter y tomé el primero, el que había llegado el martes pasado. Mis manos estaban sudorosas. La cinta era dura, en capas. Se necesitó un esfuerzo para cortarla limpiamente. Despegué el papel de embalaje marrón con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Dentro había un sobre simple, blanco y sin sellar, tamaño de carta estándar. Mi nombre y dirección no estaban en este sobre interior. Estaba completamente en blanco. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Deslicé mi dedo debajo del solapa y saqué lo que había dentro. Era una sola hoja de papel blanco liso, tamaño A4, como papel para impresora. En él había un dibujo de niño. O al menos eso parecía, hecho con lo que parecía un creyón negro, o tal vez un marcador grueso. Era tosco, simplista. Representaba una casa, 2 ventanas, una puerta, un techo triangular. Sencillo, pero era mi casa, inconfundiblemente. La forma de ella, la ubicación de la ventana delantera, incluso el canalón ligeramente torcido que he estado queriendo arreglar. Era mi casa. En el extremo izquierdo de la página,
casi en el borde mismo, había un muñeco de palo, solo un círculo para la cabeza, una línea para el cuerpo, 2 para los brazos, 2 para las piernas. En una de sus manos de palitos sostenía otra línea más pequeña, con un blob de creyón rojo en la punta. Un cuchillo ensangrentado. Encima del dibujo, en la parte superior de la página, había 2 palabras, también aparentemente escritas a mano con ese mismo marcador negro, en letras grandes y desordenadas. Día 1. Lo miré, un frío temor filtrándose en mí. Día 1. Este era el paquete del martes pasado, mi casa, un muñeco de palo con un cuchillo ensangrentado a distancia. ¿Qué significaba? Mi respiración se entrecortó. Alcancé el segundo paquete, el del miércoles. Mis dedos torpearon con el cúter, mis movimientos espasmódicos. Lo abrí. Saqué el sobre blanco idéntico, luego la hoja de papel. Another drawing. La misma casa, mi casa, la misma figura de palitos, sosteniendo el mismo cuchillo de punta roja. Pero esta vez, la figura de palitos estaba un poco más cerca de la casa. No dramáticamente, sino notablemente. Ya no estaba en el borde mismo de la página. Se había movido quizás 1 pulgada o 2 hacia adentro, hacia el dibujo de mi hogar. Y encima de este dibujo, día 2, una ola de náuseas me golpeó. Oh Dios, no. Me apresuré a buscar el tercer paquete, desgarrando el papel de color marrón con energía frenética. Sobre, papel, dibujo, día 3, mi casa, la figura de palitos, aún más cerca. Ahora estaba a aproximadamente 1/3 del camino a través de la página, avanzando constantemente hacia la representación de mi santuario. El rojo en el cuchillo parecía más brillante, de alguna manera. Más deliberado, ya no necesitaba ser gentil. Abrí a la fuerza el cuarto paquete. Día 4. La figura de palitos estaba a medio camino hacia la casa. Su crudo círculo sin rasgos parecía estar mirando fijamente a la puerta principal. Mi puerta principal. Mi respiración era superficial, entrecortada. Un gemido escapó de mis labios. Esto no podía estar pasando. Era una broma cruel. Tenía que serlo. Pero la pura, metódica dedicación. 7 paquetes, 7 días. Paquete número 5. Día 5. La figura de palitos estaba ahora mucho más cerca, quizás 3/4 del camino. Estaba casi en el patio de la casa, dibujada de forma tosca. El cuchillo que sostenía parecía más grande, o quizás era solo mi terror magnificándolo. Ahora temblaba incontrolablemente. Mis manos estaban resbaladizas de sudor. Apenas podía sujetar el cúter. Paquete número 6, el del domingo. Lo abrí de golpe, sin siquiera molestarme con el sobre, simplemente arrancando el papel. Día 6. La figura de palitos. Estaba prácticamente en los escalones del porche en el dibujo. Imponente. Su presencia llenaba ese lado de la página. El rojo en el cuchillo era una mancha nauseabunda. Un paquete restante, el del ayer, día 7. Vacilé. Una parte de mí, una parte gritando, aterrorizada. No quería verlo. Quería quemarlos todos, fingir que esto no estaba pasando. Pero tenía que saber cómo terminaba este grotesco storyboard. Con dedos temblorosos, recogí el 7º paquete. Se sentía más frío que los otros, más pesado, aunque sabía que era una ilusión, un producto de mi miedo. Lo abrí. De pie justo frente a la puerta. Su brazo de palillo estaba levantado, el que tenía el cuchillo ensangrentado. Estaba posicionado como si fuera a llamar, o a acuchillar. Su cabeza sin rasgos estaba inclinada ligeramente. Fijé la mirada en la página, mientras mi sangre se convertía en hielo. El silencio en la cocina era absoluto, salvo por el rugido en mis oídos. Día 7. Hoy, el hombre de palillos estaba en mi puerta. En el dibujo. Toque, toque, toque.
Grité. No un grito fuerte, más bien un jadeo ahogado, un sonido arrancado de mi garganta. El sonido provenía de mi puerta principal. 3 toques distintos y sólidos. Mi corazón saltó a mi garganta, amenazando con asfixiarme. Tropecé hacia atrás desde la encimera, derribando un vaso al suelo. Se hizo añicos. El sonido inusualmente fuerte en el silencio tenso. Los dibujos. El hombre de palillos en la puerta, en la imagen de día 7. Y ahora esto. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Logré decir. Mi voz, un susurro ronco. No esperaba una respuesta. No quería una respuesta. Silencio. Por un momento, pensé que tal vez lo había imaginado. El estrés, los horribles dibujos. Entonces llegó. No una voz, no otro golpe. Era un golpecito. Una versión pervertida y esquelética de una canción de cuna. Lenta, deliberada, escalofriantemente paciente. Cada golpecito parecía resonar por la casa. Por mí, estuve paralizado. Cada cliché de película de terror, cada miedo primario, todo era real. Todo se derrumbaba sobre mí. Los dibujos eran un conteo regresivo, una advertencia. Y el reloj acababa de marcar 0. La melodía de cuna, golpeando, continuó. Un ritmo suave, insidioso, contra la madera de mi puerta principal. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Una y otra vez. Mi mente, finalmente sacudida de su terror, congelado por una descarga de adrenalina, gritó una palabra. Policía. Busqué torpemente mi teléfono, que afortunadamente había dejado sobre la encimera. Mis dedos estaban torpes, resbaladizos de sudor. Estuve a punto de dejarlo caer. Marcaba el 911. Mi respiración venía en jadeos irregulares. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era calmada, profesional, un marcado contraste con el caos que estallaba dentro de mí. Alguien está en mi puerta, tartamudeé, tratando de que mi voz no se quebrara. Están intentando entrar. Creo que son peligrosos. De acuerdo, señor. ¿Cuál es su dirección? Se la di, mientras mis ojos se movían entre la puerta de la cocina, que daba al vestíbulo delantero, y los dibujos extendidos sobre la encimera. El dibujo de día 7 parecía burlarse de mí. La persona todavía está allí, señor. Sí. Sí, los puedo oír. Están golpeando, como una canción. Mi voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. Recibí estos paquetes. Mostraban que esto iba a suceder. Señor, necesito que se quede en la línea conmigo. Está en una ubicación segura de la casa. ¿Puede encerrarse en una habitación? Estoy en la cocina. La puerta principal está cerrada, pero ¿qué pasaría si un cerrojo no fuera suficiente? ¿Qué pasaría si el hombrecito de palo no estuviera sujeto a reglas normales? Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Embarazado, expectante. ¿Señor? ¿Sigue ahí?, preguntó el operador. Mi voz era apenas audible. De acuerdo. Los oficiales están en camino. Deberían estar allí en aproximadamente 5 minutos. ¿Puede ver la puerta principal desde donde está? No directamente. La distribución de mi casa significaba que la cocina estaba hacia el fondo. Pero no pienso acercarme a ella. El operador trató de mantenerme tranquilo, haciéndome preguntas. Pero mi atención estaba fragmentada. Cada sombra parecía moverse, cada sonido diminuto que hacía la casa, el asentamiento de la madera, el zumbido del refrigerador, sonaba como un paso, una respiración. Esos fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Apreté el teléfono, mirando los dibujos, la progresión, el avance implacable. Era tan metódico, tan paciente. Entonces, finalmente, lo escuché, el bendito sonido de las sirenas a lo lejos, acercándose. Una ola de alivio,
tan potente que casi me dobló las rodillas, me inundó. Pronto, hubo luces azules y rojas parpadeando, pintando mis ventanas. Escuché puertas de coche, voces afuera. Entonces un golpe firme y autoritario. «¡Policía! ¡Abran!». Esta vez casi corrí a la puerta. Tropecé con el cerrojo y la cadena. Mis manos todavía temblaban, y la abrí de golpe. 2 oficiales estaban allí, con expresiones serias, manos cerca de sus fundas. «¿Está bien, señor?», preguntó uno de ellos, con los ojos escaneando más allá de mí hacia la casa. Yo creo que sí. Estuvieron aquí. En la puerta balbuceé, invitándolos a entrar. Los golpes, los toques, recibí estos paquetes. Los llevé a la cocina, mis palabras saliendo en un revoltijo confuso mientras intentaba explicar la semana de entregas anónimas. La decisión de abrirlas, los dibujos horribles. Señalé las 7 hojas de papel extendidas sobre la encimera. Los oficiales intercambiaron una mirada. Uno de ellos, mayor, con ojos cansados, se inclinó para examinar los dibujos. Recogió día 1, luego día 7, con una expresión ilegible. El otro, más joven, recorrió la planta baja, revisando ventanas y la puerta trasera. «Todo seguro, sin señal de entrada forzada», reportó el oficial más joven cuando regresó. El oficial mayor me miró. «Señor, cuando llegamos, no había nadie en su puerta. Revisamos el perímetro de su casa mientras nos acercábamos. Nadie. Pero los escuché», insistí, mi voz elevándose con una especie de pánico. «El golpe. La canción de cuna del golpeteo. Estaba justo ahí». «Entendemos que esté alterado, señor», dijo el oficial de mayor edad, su tono cuidadosamente neutral. «Estos dibujos son perturbadores, te lo concedo. Podría ser una broma muy elaborada, muy cruel». «¿Una broma?». Sentí una oleada de frustración. «Esto no es una broma. Esta cosa estaba en mi puerta». «Tenemos una cámara que da a la calle en la esquina», interrumpió el oficial más joven. «A veces captura actividad en esta cuadra. Podemos revisar las imágenes del momento en que llamó, ver si alguien se acercaba o salía de su propiedad». Un pequeño destello de esperanza. «Sí, por favor, lo verán», lo comunicaron. Esperamos. La cocina se sintió fría de nuevo, la adrenalina decayendo, dejándome exhausto y vulnerable. El oficial de mayor edad me hizo más preguntas. Si tenía enemigos, alguna disputa reciente, alguien que quisiera asustarme así. No pude pensar en nadie. Mi vida es tranquila, normal, o lo era. Después de unos 20 minutos, la radio del oficial más joven crepitó. Escuchó, luego me miró, luego a su compañero. Su expresión era extraña, no exactamente lástima, no exactamente escepticismo. «Bueno», le urgí. Se aclaró la garganta. El centro de control revisó las imágenes de la cámara de la última media hora. «No hay nadie, señor. Nada. Nadie se acercó a su puerta. Nadie estaba en su porche. La calle estaba vacía en el momento en que realizó la llamada». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nadie. La cámara no mostró a nadie. Pero yo lo había escuchado. El golpe. El golpeteo. Sugirieron que podría haber estado bajo mucho estrés, que los dibujos lo habían asustado comprensiblemente. Implicaron que podría haber imaginado los sonidos, que su mente le estaba gastando bromas después de un descubrimiento tan perturbador. Uno de ellos incluso sugirió gentilmente que tal vez querría hablar con alguien. Un médico. Documentaron los dibujos, tomaron mi declaración. Me dijeron que presentarían un informe por acoso, pero sin un sospechoso, sin ninguna evidencia física de que alguien estuviera allí. No había mucho más que pudieran hacer. Me aseguraron que estaba a salvo. Incluso hicieron una patrulla extra alrededor de la manzana antes de que finalmente se fueran. Bloqueé la puerta tras ellos. Si no había nadie allí, entonces, ¿qué había escuchado? ¿Qué me estaba atormentando? Reuní los 7 dibujos, mis manos aún temblorosas. No pude obligarme a tirarlos. Eran evidencia, incluso si solo yo lo creía. Los volví a meter en sus sobres, luego de nuevo en los envoltorios de papel marrón.
y guardé toda esa terrible colección en un cajón, como si esconderlos fuera a ocultar la verdad. No dormí nada anoche. Me senté en mi sala de estar, a oscuras, escuchando cada crujido, cada gemido de la casa asentándose. Era el preludio a ese golpe, ese golpeteo, pero no llegó hasta esta noche. Son ahora, justo después de la medianoche. La misma hora en que comenzaron los golpes. Y está sucediendo de nuevo. Mientras escribo esto, puedo oírlo. Toc, toc. Desde la puerta principal. Clara como el día. O clara como la noche. Mi corazón es un pájaro frenético en mi pecho. Llamé, ¿quién está ahí? Como anoche. Mi voz era una cosa patética y temblorosa. No hubo respuesta. Solo silencio por un instante. Y entonces, tap, 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 tap. La canción de cuna. Ha vuelto. Uñas sobre madera, un ritmo delicado y horrible. Lo estoy escuchando ahora mismo. Es suave, persistente. No está demandando entrada. Es solo ahí, recordándome. El muñeco de palo del día 7 podría no estar físicamente parado en mi porche, pero algo sí lo está. Estoy atrapado en mi propia casa, por un sonido que nadie más puede verificar. Algo invitado por esos dibujos, o algo que los envió.